Muy bien, pues bienvenidas y bienvenidos a la cuarta sesión del seminario Saberes Comunitarios Intergeneracionales sobre los recursos naturales y actividad sociocultural en y con el territorio. El día de hoy vamos a contar con la conferencia Estrategias Pedagógicas para la Construcción de Ciudadanía en Contextos Sociodiversos a cargo de Marielena Ramírez. Eh, Recordarles que este seminario forma parte del proyecto Participación Comunitaria Intergeneracional para el Reconocimiento y Resignificación de Memorias Bioculturales Diversas sobre los usos de recursos naturales locales, que tiene como finalidad la promoción de acciones comunitarias en torno a las memorias y saberes sobre el territorio y sus recursos, desde un acercamiento intergeneracional y participativo. En esta ocasión, nuestra ponente es Marielena Ramírez Cabanzo. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá. Tiene la especialización en la enseñanza de la historia de la Universidad Santo Tomás de Aquino en Bogotá y la especialización en docencia universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia. También cuenta con una maestría en investigación en la educación de la Universidad Santo Tomás de Aquino y es doctora en Ciencias Pedagógicas de la Educación del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de La Habana, Cuba, y es docente universitaria con experiencia de más de 20 años en formación de docentes, capacitación de docentes en ejercicio. Actualmente es docente investigadora de la Fundación Universitaria del Área Andina. Orienta módulos de pedagogía, didáctica y seminarios de investigación y es docente de educación básica y media en el Instituto Fernando Soto Aparicio. También colabora con la Secretaría de Educación Distrital desde 1991 en Bogotá y tiene experiencia en el desarrollo de cátedras relacionadas con la educación desde la ciudadanía, la cultura para la paz y los derechos humanos. Entonces le damos una bienvenida muy calurosa a Marielena Ramírez. Adelante, Marielena. Muchas gracias, Alma, muy amable. Igual para Diego y para Martín, un saludo especial. Y para todos quienes están en este momento, un saludo muy grande, esperando que sea un rato de esta conversa llena de preguntas y llena también pues de muchos aprendizajes para todos, especialmente para mí. Bueno, vamos entonces a iniciar. El título para este ejercicio y para este momento es Estrategias Pedagógicas para la Reconstrucción de Ciudadanía en Contextos Sociodiversos. La ruta de exposición, entonces voy a hacer una serie de reflexiones alrededor de la experiencia de investigación, especialmente con estos dos conceptos, estrategias pedagógicas para la reconstrucción de ciudadanía y contextos sociodiversos. Algunos aciertos y algunas tensiones, especialmente desde la experiencia aquí en Colombia, retos que tiene la escuela y la educación superior para estos dos conceptos y pues iniciamos el conversatorio. Se articula con nuestro proyecto desde esos contextos sociodiversos que incluye saberes comunitarios en territorio y que forma parte también como de este ciclo de este ciclo y de este seminario para conversar. Esa es, y conversar alrededor de lo que hoy nos agrupa, que es esos saberes comunitarios en territorio. Vamos a iniciar entonces a partir del ejercicio de qué es eso de contextos sociodiversos, especialmente aquí en Colombia. Se define como un escenario que convoca, pero en este escenario que convoca especialmente a todos estos sujetos que están en diversos contextos, especialmente zonas rurales, y son campesinos, muchos desplazados. Sabemos y creo que ustedes también de pronto tienen conocimiento. Nosotros llevamos más de 60 años en un conflicto y este conflicto, a pesar de que ha entrado en esa fase de un proceso de paz, sigue generando tensiones en las zonas rurales y siguen presentándose una gran cantidad de población desplazada. También pues con población indígena, población migrante y actores del conflicto armado. Este tipo de cuatro componentes humanos, campesinos, desplazados, indígenas, migrantes,
y pues población a nivel general, todos ellos, e incluso en muchas ciudades, han sido impactados de una u otra manera por el conflicto armado y, lógicamente, esta población, por su condición también de diversidad étnica y cultural, han sido más afectados porque pues hay una serie de elementos que circulan alrededor del fenómeno del conflicto y tiene que ver como la tierra, tiene que ver como muchos de ellos están ubicados en zonas de una gran actividad minera, otros en zonas que tienen muchísima agua. Entonces esto genera como un nicho para que el conflicto los afecte directamente. Como ustedes están percibiendo en la pantalla, nosotros tenemos nuestro territorio a nivel general es un territorio con población afrocampesina, indígena, y colocamos una cara feliz porque pues creo que la persona que migra de Venezuela se abre a unos escenarios pensando que sí va a encontrar como un poco de tranquilidad frente a lo que se em, enfrenta, pero pues no ha sido nada fácil y de pronto ustedes habrán escuchado el paso por el territorio nacional, los convoca a unos contextos muy dolosos, de mucho sufrimiento, especialmente en la zona del Darién. Entonces, el concepto de contexto sociodiverso parte de estas condiciones sociales, condiciones económicas, condiciones políticas, pero también en unos contextos geográficos donde el tejido humano se ha encargado de poner en contexto otras formas identitarias de estos grupos. Entonces, hay una relación muy estrecha con el territorio y además de eso, una relación muy estrecha con toda esa historia que ellos. Como el nombre de la exposición, entonces Reconstrucción de Ciudadanía, voy a hacer una aproximación a ese concepto de educación ciudadana, un antes y un después de la Constitución de 1991. Entonces, en el siglo XX se hablaba de educación ciudadana, pero no se hablaba con ese concepto de educación ciudadana, sino que se hablaba de educación cívica. Hubo unos fenómenos a mitad del siglo XX que se habló de educación ética y moral, pero solamente hasta la década del 80 más o menos empieza a plantearse la posibilidad de hablar de educación ciudadana y se consolida como una apuesta educativa para el territorio nacional con la Constitución de 1991. El preámbulo de la Constitución de 1991 tiene cuatro componentes importantes como para darle piso a este concepto de educación ciudadana. El primero de ellos es revisar el concepto de Estado como Estado social de derecho. El segundo dice organizado en forma de república democrática, descentralizada, pluralista, étnica, ¿cierto? Diversa. Entonces aquí hay unos elementos que la misma Constitución en su preámbulo y en el artículo número, pues los 10 primeros artículos nos dice que el territorio nacional es diverso, que el territorio nacional tiene un componente humano donde se constituyen como sujetos de derecho, que el Estado tiene la finalidad de garantizar la vida, pero también de respetar su identidad e incluso habla de la libertad religiosa, dando cabida a las prácticas religiosas de las comunidades y también habla de esa diversidad lingüística. Nuestro territorio tiene más de 60 dialectos indígenas, entonces es un avance notorio que nos da la Constitución de 1991. Después de esta Constitución, entonces, y en aras de como ese cultivo de conflicto que teníamos durante muchos años, se habla de qué es formar en paz, democracia y participación. Y también, pues, lo que hoy nos convoca, que es bueno, y después de un escenario tan ávido y tan abierto, porque todavía seguimos hablando de reconstrucción de ciudadanía. Cabe mencionar que algunos organismos internacionales han acompañado esta apuesta. ¿Cuál ha sido esa apuesta? Pues es eso de formar en paz, en democracia y en participación. Y tiene que ver con las directrices de los órganos internacionales como parte de esa apuesta neoliberal que la puedo calificar y entra en uno de los puntos de conversar y es con un garrote. Son esas apuestas de acompañamiento, entre comillas, pero con un garrote frente a las comunidades. ¿Por qué? Entonces, en 1989 la UNESCO habla que la escuela debe formar en ciudadanía. 1989, estamos hablando
de unas directrices a nivel internacional. En 1991, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional condicionan préstamos a esos escenarios donde hay una formación ciudadana y donde hay unas apuestas, entre comillas, por este concepto de cultura de la legalidad. En el 2006, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, se habla de la necesidad de desarrollar prácticas escolares para sujetos que están en estas instituciones educativas y la tarea de los docentes es formar habilidades y competencias. Lógicamente, teniendo en cuenta que este concepto de competencia es muy amplio, pero también con una connotación de mercado, ¿no? Bueno, luego sigue que desde estos organismos internacionales se plantean dos pruebas internacionales donde van a participar, se hace periódicamente, primero se hace cada 3 años, luego se hace cada 5 años e incluso hay unas que se hacen cada 10 años que involucra a un stock de países, primero aleatorio, luego de manera muy, ¿qué digo yo?, señalada por estos organismos internacionales. Y en estas pruebas, entonces Colombia siempre ha participado y la primera de ellas se organiza en 1999, lógicamente pues siguiendo las directrices que daba el Banco Mundial y otras que van a dar unos resultados donde no hay una formación ciudadana en los sujetos, especialmente en los estudiantes. Y aquí empieza la discusión, porque hacia el 2016, después de haber firmado el proceso de paz en Colombia, se recrudece muchas de las prácticas en educación ciudadana, en prácticas ciudadanas, y pues ya en el 2018 la OCDE, Colombia ingresa a la OCDE y este organismo da unas orientaciones muy puntuales sobre formación ciudadana y formación para la paz. Bueno, en esa dirección entonces, Colombia y América Latina pues proponen programas de formación en ciudadanía, primero para los docentes, porque empiezan a generarse unas apuestas pedagógicas. Y muchas de esas apuestas pedagógicas se consolidan en un documento que luego les voy a mencionar, hacia el 2004, donde se recopilan 10 acciones que tienen los maestros en aula y que esas apuestas permitiría que toda Colombia empieza con 10 ciudades, luego se amplía a 20 y luego a 30, y a estas secretarías de educación unas de ciudades capital de los departamentos y otras municipales y otras de otros distritos más pequeños, de unas secretarías que dan el nombre de certificadas también aquí en Colombia. La tarea era implementar en la escuela acciones pedagógicas de participación, pedagógicas de ciudadanía y acciones pedagógicas para alcanzar esa paz que como todos de pronto tenemos algún conocimiento haciendo como una mirada muy odiosa de que todos, pero cuando se habla de un conflicto donde hay unos intereses de gobierno atrás de él, pues entonces hay que echarle la culpa a una institución y en este caso a la escuela que tiene la tarea de generar paz, cuando sabemos que es una apuesta de gobierno, ¿no? Entonces, lo primero que hacen las instituciones es pensar en esos currículos, generar una transformación de esos currículos para reconstruir ciudadanía. Bueno, aquí hay algunos aciertos a nivel nacional. Entonces, estaba primer acierto, es en la margen que aparece en su pantalla, margen izquierda, pues hay algunos lineamientos de cómo se empieza a pensar eso de educación ciudadana o de formación ciudadana, que son conceptos incluso diferentes, ¿no? Entonces, lo primero, pues no existe porque hay una relación marca de la iglesia, pero en la década del 80 empieza a hablarse como un aspecto que merece ser leído porque es un asunto político. Y pues la Constitución del 91 hace toda una apertura para esa transformación y esa da base o es el piso para crear la nueva ley de educación, la ley 115 de 1994. Entonces, ¿qué sucede? Hay dos grandes momentos en esa apuesta de formación ciudadana. La primera es en el año 2004,
donde en el 2004 se hace todo un stop de documentos, de reflexiones, de prácticas como muy estudiadas, analizadas. Primero se trabaja con 10 maestros y estos 10 maestros vamos a plantear, bueno, ¿y usted cómo hace en el aula? ¿Usted qué trabaja en el aula y qué pasa en el aula? Y se consolida o se agrupa como estrategias de formación y se va a llamar como estándares de competencias ciudadanas. Pero se desconoce aquí qué va a pasar con los contextos sociodiversos. Por eso lo hago como un enunciado, ¿no? Bueno, y las acciones para los contextos sociodiversos, ahí como qué pasó. En el 2013, dada toda esta situación de conflicto y de tensión que se daba en las instituciones, se crea la Ley 1620. Y esta Ley 1620 crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación Ciudadana, pero le incluye algunos aspectos y esto tiene que ver un poco con unas discusiones que se estaban dando al interior de las universidades. Aparece toda esta temática de género, de población indígena, población en contextos, pero también aparece una problemática muy marcada y es la presencia de embarazos juveniles. Hubo años donde muchísimas niñas menores de 14 años estaban también embarazadas, entonces vuelven y juegan y le dan a la escuela como la tarea de formar para los derechos humanos, educar para la sexualidad, la prevención de embarazo y la mitigación de violencia escolar. Esta ley genera unas rutas de atención para esta población que ha sido víctima de violencia, víctima de, de embarazo, pero también otras situaciones que se dan en el aula de clase y que apuestan como a la convivencia en las instituciones y también apuesta a esos ejercicios de formación ciudadana. Sin embargo, yo hago la pregunta y las acciones para los contextos sociodiversos. ¿Por qué hago estas dos preguntas? Porque estos contextos sociodiversos, bueno, hay que tener en cuenta que empezó a darse, sobre todo hace más o menos 10 años, en estos procesos de migración y por el conflicto, un desplazamiento muy marcado y a las ciudades y a las instituciones escolares empiezan a llegar mucha población que primero es desplazada, pero también llega población indígena, población migrante, población campesina, población afro y población de otras nacionalidades a nivel internacional, como ecuatorianas, población peruana, entre otros. Entonces, incluso ahí en la institución donde estoy tenemos estudiantes, dos estudiantes mexicanos, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante porque llegan estudiantes de diferente origen, de diferente procedencia, con unas particularidades, pero hay un currículo y hay unas orientaciones que son muy estáticas hasta ese momento. Bueno, se dan unas tensiones en el aula y estas tensiones en el aula también se dan, entonces aquí hablo un poco también desde mi experiencia como formadora de maestros. Se dan unas tensiones, bueno, usted tiene estudiantes en cualquier territorio, nosotros desde la Facultad de Educación, nuestros estudiantes son docentes y son docentes en cualquiera de los departamentos de Colombia, estando en cualquier zona limítrofe con otro país, o están en una zona montañosa, o están en una zona indígena, o están en una zona de desplazamiento, o están ahora, porque tenemos los maestros que están en la zona de Chigorodó, de Carepa, de Mutatá, que están en el Urabá antioqueño, que es el tránsito para entrar al Darién. Y tenemos docentes que están en esos espacios que incluso su población, tienen población de Haití, tienen población chilena, brasilera, peruana. Entonces, estos escenarios educativos que son mis estudiantes, entonces, pues lógicamente tienen unos contextos muy diversos. Entonces, una de las tensiones, y esto está lógicamente muy detallado a partir de conversatorios con estos maestros, donde, bueno, y para ¿cómo hacen para constituir ese concepto de contexto sociodiverso? ¿Qué es eso de sociodiverso, cierto? ¿Cómo trabajan la conexión con el territorio de esta población
que ha atravesado Latinoamérica en el caso de estudiantes chilenos y brasileños que vienen con sus familias. ¿Cómo se conecta con el territorio? Usted, maestro que está en el aula, ¿cómo hace? En Colombia, desde la Constitución y desde la normatividad de educación, hay dos principios que se busca que la escuela trabaje y fortalezca, y es como se da el principio de integralidad y de corresponsabilidad. Esto en trabajando con la familia. Entonces, la dinámica escolar tiene unas particularidades que invita también a pensar en esos sujetos que pueden ser en una institución dos, pero en una institución dos en un aula pueden tener 10, en la sección de primaria pueden tener 40, en la sección de bachillerato pueden tener hasta 100 estudiantes. Y todo es una amalgama de estudiantes que tienen una procedencia totalmente diferente en su origen, en su etnicidad, en sus características culturales, en sus características diversas. Entonces, ¿cómo este maestro que llega con un aula que tiene estas particularidades, pues va a trabajar el concepto de integralidad y corresponsabilidad, ¿no? Y lo primero que se trabaja con estos maestros es que cuando usted tiene estudiantes tan diversos, no lo vea como un problema, sino véalo a través como un recurso para generar una apuesta de investigación. Siempre se trabaja en esa dinámica. Pero no se le olvide que desde la Constitución y desde la normatividad se le da el estatus también de qué? De garantía de derecho, especialmente el derecho a la educación a todo quien llegue al territorio nacional. Y esta garantía del derecho a la educación se le debe dar también desde el concepto también de calidad de vida, ¿no? Entonces, desde los últimos 5 años, un poco antes de pandemia hasta el día de hoy, desde el gobierno nacional se está atendiendo esta población y atiende desde varios frentes. Una atención que se da jurídica, una atención que se da desde bienestar familiar, una atención que se da desde la escuela y desde la educación, una atención que se da en un insumo económico y en una atención que se da en una canasta familiar. Es decir, que se les están dando una serie de productos que si bien no atenúa el hambre totalmente, pero sí es un aliciente para esta población. Y a ello, pues también se les está atendiendo desde migración y desde la Oficina de Relaciones Internacionales para darles cédula de extranjería. O sea, hay una serie de atenciones a esta población. Entonces, se le dice al maestro, la diversidad, hay que garantizar el derecho a este sujeto a la educación. Bueno, y esa diversidad, ¿cómo la vamos a manejar? El aula como un espacio para la reflexión de eso, lo intercultural, ¿cierto? Y no olvidar que todos estos sujetos que llegan al aula son sujetos de derecho, son sujetos de conocimiento, son sujetos de deseo y de poder también, son sujetos de palabra. Y esta palabra y todo ese elemento cultural, ¿cómo trabajarlo en el aula de clase? Otras de las tensiones, ¿cierto? Es la conexión que se tiene, si estamos en un contexto rural, voy a colocar una escuela rural a una hora de Carepa, por ejemplo, y Carepa es un municipio donde transita mucha población que va a ir al Darién y que sueña con atravesar todo Centroamérica hasta Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se va a conectar el concepto de territorio en ese municipio, en esa escuela rural, donde hay estudiantes de más o menos 3 nacionalidades? Hay venezolanos, brasileros, hay ecuatorianos, hay indígenas, hay afro, hay campesinos, hay desplazados por el conflicto. Entonces, ¿cómo usted va a trabajar esa conexión con el territorio? Y el primer insumo es a partir de ese aprendizaje situado, donde la conversación es clave y mapear el territorio vivido, transitado, es fundamental. Otro elemento es darle la voz a a esos grupos culturales para generar ese diálogo entre estos sujetos que allí se encuentran. Hablarles de qué significa comprender eso de ser sujetos portadores de derechos. Y esa diversidad, ¿desde dónde? Desde lo natural, desde el territorio, desde el concepto, desde el contexto, esa diversidad desde los conocimientos
y desde los saberes, ¿cierto? Pero no se puede desconocer que hay unos problemas sistemáticos. El concepto acá de sistemático, pues haciendo un poco alusión a este concepto de sistémico, que es de manera circular, cíclica, que incluso con una población que estaba trabajando aquí en Bogotá, eh, es una población desplazada, afro, y a ellos el proceso de revictimización es permanente por muchas formas. Cuando va a una oficina y le piden documentos que no tiene, cuando va a reclamar la canasta y le pide que lleve a todos los hijos para ver si pide canasta para 8 o para 10, cuando va a solicitar que el terreno donde se ha ubicado es un terreno de invasión y que quiere participar en la organización y la administración del territorio y le dicen que no porque abajo hay una quebrada y que la van a desalojar. Entonces hay un proceso permanente de revictimización y eso forma parte de ese problema sistémico ahí que no salen de ese círculo. Entonces, decirle a un maestro, no es solamente aquí en Bogotá, sino en otros escenarios y en otros contextos, decirle a un maestro, bueno, ¿y cómo lo vamos a trabajar? ¿O cómo usted va a tratar de abordar esa problemática que son latentes y que deben darse en la escuela? Vienen entonces una serie de retos para ese concepto de reconstrucción de ciudadanía en estos contextos. Entonces, voy a hablar de tres elementos importantes que nos da el Ministerio y las Secretarías de Educación. Entonces nos dice, usted va a trabajar en este currículo que llega a su institución desde estos 7 enfoques. ¿Eso quién se lo dice? Lo dice el Ministerio de Educación Nacional, le dice la Secretaría de Educación. Entonces, dan un paquete, pero como yo soy autónomo, pues yo tengo la posibilidad de leer ese contexto y empiezo a precisar que no necesariamente tengo que trabajar todos estos enfoques, pero hay unos que debo generar una atención primaria, pero también tengo que tener en cuenta que puedo hacer unos ejercicios pedagógicos que atraviesen esos enfoques. Entonces, desde el Ministerio y la Secretaría de Educación nos dicen, es necesario trabajar la ciudadanía y trabajar el concepto de sujetos de derechos desde un enfoque de derechos, donde a cada sujeto hay que buscar primero problematizar su situación, la situación que vive, pero también que él haga un reconocimiento de esos derechos a que tiene derecho, pero también de cómo esos derechos deben ser solucionados desde el Estado y hasta dónde la escuela atiende parte de esos derechos. Desde un enfoque inclusivo y diferencial, esto tiene que ver un poco con todas ese concepto de diferencia y qué implica esa escuela inclusiva. Sabemos que a esta escuela llegan niños con unas particularidades, con unas necesidades de aprendizaje, con unas formas que son propias de cada uno, desde ese enfoque de género también. Y bueno, usted maestro, ¿cómo va a garantizar un enfoque de derechos teniendo en cuenta ese enfoque diferencial y ese enfoque inclusivo? Ese enfoque de género, entonces lo primero que decirles a ellos, usted no puede ya hacer un instrumento donde pregunte de qué género es, si es masculino o femenino, no, no lo pregunte ni siquiera, entre en conversación con el estudiante para que él mismo pueda, a partir de la confianza que se da, pueda plantear de cómo se hace llamar a nivel de ese género, ¿no? Un enfoque intercultural no visto desde estos componentes teóricos donde implica leer la realidad, reconocerla, leer sus conocimientos, reconocerlos, validarlos, sino que ahí hay una tensión y que eso forma parte de ese maestro que está en el aula y que puede tener autonomía en su aula, pero tiene que darse la tarea de discutir que no es el encuentro de culturas, no es eso, sino que es el reconocimiento y el reconocer al otro en sus particularidades, pero que podemos generar otras apuestas a nivel general, a nivel de aula, desde esas lecturas que se hacen. Un enfoque territorial. Acá se habla desde el concepto, por ejemplo, de seguridad en el territorio. Sabemos que hay muchos estudiantes que transitan por territorios que así tengan transporte desde el Estado, porque el Estado les da unas rutas. Tenemos estudiantes que tienen que caminar 1 hora, que tienen que atravesar el río 2 horas. Tenemos estudiantes que tienen que irse en algo que se llama, se me acaba de ir, como un columpio que atraviesa un río, una tabarita,
que atraviesa un río y él va por el aire como una tirolesa, algo así similar a lo que utilizan allá en México. Tenemos estudiantes que viven en zonas, por ejemplo, en las zonas del Orinoco, muy cerca del límite con Venezuela, que están en las escuelas internos durante del lunes hasta el día jueves en la noche, y el viernes sale la lancha la lancha muy temprano para el territorio, porque pues para que estén en la familia, pero también conocemos estudiantes porque hay maestros aquí en la especialización centrados un poco en el programa donde participo, la especialización en pedagogía y docencia, que hay niños que duran hasta 15 días internos en el lugar donde están. Entonces, ¿cómo trabajar ese enfoque territorial si está encerrado en un internado, alejado de su contexto? Un enfoque ambiental, nos solicitan, por favor, tener presente esto, pues desde toda esta mirada de esta pedagogía para atenuar un poco ese impacto que tiene todo este fenómeno del cambio climático, cómo desde la escuela se pueden dar algunos tips y ante todo un enfoque desde el bien común, desde el bienestar, esto teniendo en cuenta un poco todo lo que aglutina este concepto de contexto sociodiverso. Bueno, dentro de las prácticas pedagógicas, no voy a hablar del concepto de práctica pedagógica, no porque acá todos lo conozcan, sino porque me parece más centrado en lo que podemos ofertar o en lo que podemos decir, ¿no? Para resignificar la ciudadanía, entonces, tener presente como tres elementos. Precisar cuáles son los ejes de ciudadanía que propone el MEN, ese es uno de ellos y propone, uno, ¿qué pasa esto con el concepto de convivencia y paz? Dos, la participación y la responsabilidad democrática. Y tres, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Y esto aparece en el año 2004, porque desde el 2002 hasta el 2004, un grupo de 10 maestros tuvimos, porque participé, la oportunidad de viajar con el Ministerio de Educación por diferentes lugares. ¿Qué hacían los maestros para formación de ciudadanía? Desde esto, ¿qué hacían para convivencia, para paz, para la participación, la responsabilidad, la pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias? Pero estoy hablando de hace 20 años casi, 2002, 2003 y 2004. Entonces, ahora que hay otros elementos, otras condiciones, pues debe ser revisado y debe ser revalorado. ¿Por qué? Porque pues el fenómeno de la violencia no se puede desconocer. La escuela tiene la tarea de discutir qué pasa con la violencia. La escuela tiene que trabajar ese proceso de violencia y cómo el currículo debe ser revisado, debe ser atender esta situación y cómo el currículo debe leerla, no atender, debe leerla. ¿Para qué? Para pensar en este ciudadano que llega a esta escuela. Permítame un minuto. Hablando con un maestro, decía que lo más impactante que él vio es cuando el niño le contó, empezó un enfrentamiento y el niño le contó que el papá lo envolvió en un colchón. Primero, pues para que no lo fuera a afectar, pero también para el sonido, para el ruido. Entonces, decir, bueno, ese es un fenómeno, si un niño llega con esa experiencia, un papá llega con esa experiencia, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer la escuela y qué debe hacer este maestro que está en aula en estas condiciones? Y el currículo debe atravesar el tema del conflicto de muchas maneras en el aula donde se encuentra. Debe atravesarlo desde la lectura, desde los sujetos, desde el territorio, desde los actores, desde las víctimas, desde los objetos, entre otros, ¿no? Listo. Bueno, reconocer que el concepto nomás de práctica pedagógica está atravesado por el concepto de contexto sociocultural y un contexto histórico. Entonces, ahí hay unos elementos que ese concepto de práctica pedagógica nos permite acercarnos al concepto de contexto sociodiverso. Y es que debe atravesar la práctica pedagógica, y esto tiene que ver mucho con lo planteado pues, por algunos de los autores, especialmente por quién, por Vygotsky, especialmente por Bourdieu, por Bernstein, ¿cierto? Y es el concepto de la práctica en contexto sociocultural e histórico, que son elementos claves para hablar del concepto de contexto sociodiverso que anteriormente se mencionaba. Bueno, otro elemento importante es, bueno, y
desde qué apuestas podemos trabajar en el aula de clase y en la institución. Entonces aquí Elizabeth Castillo y Sandra Guido, desde más o menos hace unos 10, 12 años, ellos vienen planteando o haciendo una apuesta en Colombia desde esas pedagogías comunitarias. Sabemos que en México hay muchos autores también, la experiencia de Oaxaca y experiencias en otros lugares y instituciones universitarias, ya en Chiapas, ese concepto de qué significa esto de pedagogía comunitaria, ¿cierto? Pero yo me voy a centrar en el contexto colombiano. Entonces, ellas hacen algunas precisiones y dicen que es necesario revisar en dónde está la escuela. Y si la escuela está en un contexto rural, ahí es pertinente hablar de pedagogías comunitarias. Sabemos también que, o no sabemos, aquí en Colombia se utiliza una metodología que se llama Escuela Nueva y es un escenario que en un aula de clase con un maestro agrupa 3 niños de primero, 4 niños de segundo, 8 niños de tercero, 12 niños de cuarto, 15 de quinto, ¿cierto? Y hay unos ejercicios pedagógicos alrededor de ello. Entonces, Elizabeth Castillo y Sandra Guido dicen, pues hay que proponer revisar ese contexto de esas escuelas. ¿Para qué? Para con los sujetos construir unos currículos que sean comunitarios. Y a esto se le ancla un poco lo planteado por Alfonso Torres desde este concepto de pedagogía popular o sí, una pedagogía popular desde estos contextos y desde estos territorios con poblaciones con unas características muy dadas desde el contexto comunitario o el contexto de las barrial o el contexto en unas condiciones, por ejemplo, de asentamiento que se puede gestar. Y es el primer, estamos hablando de más o menos hace unos 10, 12 años, y es el principio para hablar de educación propia. Hoy en día, ya 2023, tenemos instituciones indígenas, tenemos una universidad indígena en el Cauca, que ya hace apuestas curriculares desde este ejercicio de educación propia. Tenemos apuestas en la Sierra Nevada de Santa Marta, tenemos apuestas en La Guajira e incluso en Antioquia que hablan de educación propia, ¿no? Entonces ahí hay unos elementos que se van tejiendo y que se van constituyendo para hablar de ellos, ¿no? Otro elemento importante es que, y esto lo plantea también, pues, especialmente Sandra Guido, nos dice que es necesario, cada vez que nos acercamos a estos contextos comunitarios, revisar 2 elementos importantes, y es qué sucede entre los sujetos y la comunidad con estas relaciones al interior de la comunidad para seguir fortaleciendo todas esas prácticas que ellos tienen, pero también qué sucede con el exterior, llámese con el municipio, llámese con el estado, llámese con otros escenarios, con las poblaciones, con las vías, con las carreteras que lo atraviesan, ¿no? Ya hay unos rituales entre esos elementos internos y externos que a veces, a nivel, por ejemplo, cuando están en relación con los otros, hablan su dialecto. Y todos sabemos que cuando hablan su dialecto, pues genera una brecha y un muro para que el otro entienda qué están diciendo, ¿no? Entonces ahí hay unas dinámicas particulares que llaman la atención. Una de las estrategias que se ha conversado con los maestros es proponer unas pedagogías, yo las llamo las 4 Cs, que son una pedagogía contextualizada desde la conversación, desde la conciencia y desde la comunidad. ¿Y esto para qué? Para trabajar estos 4 elementos, lo histórico, lo territorial, el concepto de sujeto y subjetividad que se teje ahí en este contexto y la propuesta pedagógica. Entonces, esa propuesta pedagógica debe atravesar el contexto de los sujetos, ¿cierto? Debe darse de una manera dialógica, conversada, desde el encuentro, desde la palabra, ¿cierto? Debe generar conciencia y cuando se genera conciencia es cuando tiene sentido y tener sentido es encontrarse con bueno, usted es consciente de que es un sujeto de derecho, que es un sujeto de ser, de poder, de saber. Entonces, ¿qué proponemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos convoca a ese ejercicio? Y pues, lógicamente, alrededor del concepto de comunidad, ¿no?
En Colombia, en 1995, aparece legalmente, después de la Constitución del 91, un término muy importante para la población indígena, y es el concepto de cabildo. Posteriormente, en los siguientes años, se da, por ejemplo, a partir de este cabildo para la población indígena, surgen otros conceptos desde el territorio para esta población afro, jurisdicciones especiales, para esta población que ha entrado en procesos de paz, como zonas de reserva de indígenas, zonas de reserva de conflicto, zonas de reserva de propuestas económicas, como proyectos productivos. O sea, aquí han aparecido como unos escenarios de defensa del territorio y lógicamente de defensa de los sujetos. ¿Y eso qué implica? Primero, pues hablar del concepto de tierra y el papel que juega, cómo se organiza la comunidad alrededor de esa tierra, pero hay un elemento importante que da el concepto del cabildo y es esos rituales y esos elementos axiológicos y esa espiritualidad. Y esto es uno de los puntos esenciales para hablar de las 4 Cs que anteriormente les mencionaba, ¿no? Entonces, no puedo desconocer como un sujeto que llego a una comunidad, que tengo estudiantes en de esa comunidad, que invito a la comunidad a la escuela, no puedo desconocer esos elementos espirituales que los aglutina, que los convoca y que los llama, ¿no? Hay un concepto que llama mucho la atención y es que entre los maestros dicen que yo tengo diferentes etnias. Entonces yo les decía a ellos en uno de los conversatorios que era muy importante hablar de ese concepto de etnicidad, cómo se concibe, desde qué autores, para qué. Encontramos que hay un autor, Costantani, y él plantea que la etnicidad es construcción social. Si es una construcción social, pues está marcada con un tránsito por el territorio, una apropiación del territorio, unas relaciones recíprocas con el territorio de cuidado, de bienestar, de bien vivir, de armonía, ¿cierto? Y eso pues se evidencia en las prácticas que ellos tienen, pero también hay que reconocer que esa relación como construcción social pues pertenece a cada comunidad de una manera diferente. Entonces debe ser desde una mirada diferencial, ¿no? Y que cada grupo étnico pues tiene unas particularidades que se constituyen como el igual entre ellos, pero diferentes con otros. ¿Para qué? Para el buen vivir. Y esto lógicamente entra en consonancia con los enfoques que da el Ministerio de Educación que anteriormente les planteaba. Y en esta apuesta de estas nuevas formas de reconstruir ciudadanía, pues tenemos que volver a articular cómo se da el principio de territorialidad, de colectividad, igualdad, autodeterminación, solidaridad y cohesión, que son los elementos claves que no están desde la normatividad, sino que están desde la palabra y el acuerdo que tiene la comunidad. Entonces yo les planteaba a estos maestros, si está la palabra, si está la conversación alrededor de qué los hace sentirse iguales entre ellos, pues usted debe, ante todo, fortalecer una apuesta pedagógica que les permita ese elemento, que les permita esa cohesión como comunidad, esa cohesión alrededor del territorio o alrededor de sentirse libres. Eh, yo hago acá una cuña que yo no puedo dejarla pasar, y es que aquí en Bogotá hay un parque central que se llama el Tercer Milenio. Este parque se construye en una zona donde hubo muchísimos indigentes, hoy también hay indigentes, pero ha pasado algo muy curioso, y es que se convocó para mañana 27 de septiembre una marcha. Ya han llegado más de 30 camiones, carros escalera, buses escalera con población indígena. Entonces, cuando hago este paréntesis de esta noticia, que me parece muy interesante y muy pertinente, es ¿por qué? Porque ellos van a protestar. Mañana ojalá puedan ver noticias, ellos con su bastón, con un palo, y van tocando el piso y van haciendo de manera sonora, y es cuando uno está con ellos, es algo vital, o sea, mueve el espíritu, mueve la esencia del ser humano. Y esto tiene que ver con la defensa de su territorio, porque en Colombia hay unos departamentos donde nuevamente estamos a un mes
a un mes de elecciones exactamente. Y se ha producido de manera sistemática muertes a líderes indígenas especialmente, muerte a gestores de paz y muerte a personas, a mujeres que trabajan por las comunidades. ¿Por qué? Porque pues hay una lucha por el territorio. Entonces, los medios de comunicación también juegan con esta situación. Sabemos que son unos medios eh, que están al servicio de ciertas élites, ¿no? Entonces, en ese orden, cierro mi paréntesis, ¿por qué vía están ellos? Pues porque hay que luchar, defender, reforzar este principio de territorialidad, de autodeterminación, de cohesión. Bueno, voy a compartir unas fotos mías, así mi experiencia como docente investigadora, desde dónde podemos nosotros en unas metodologías horizontales con las comunidades trabajar todos estos elementos de cómo generar esto de una reconfiguración de ciudadanía, pero desde estos contextos sociodiversos. Entonces, lo primero trabajar desde el campo, ¿no? ¿Dónde están nuestras comunidades? En la margen derecha superior ustedes ven el páramo de Sumapaz, un lugar muy grande que tiene más de 60 lagunas. Y todas estas lagunas con una particularidad que nutren de agua el territorio nacional, pero también van a desembocar agua al río Orinoco, va para Venezuela. Un territorio tan grande que es el páramo más grande del mundo. Entonces, cuando uno está en esos escenarios, ¿qué le dice a usted esto del páramo? ¿Cómo se dibuja el páramo? ¿Cómo se lee el páramo, cierto? Mapear el territorio, esto es un mapa hecho por estudiantes. ¿Qué pasa en este? Y curiosamente, si ustedes ven aquí en la parte superior de la cruz roja, ahí hay frailejones. Es decir, estos que están aquí en el mapa real. Pero esto está aquí en el centro de Colombia y esto está en el Magdalena. ¿Por qué? Porque donde está esta cruz está algo que se conoce con el nombre de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, ¿qué relación tiene la gente que está allí, es una montaña muy grande, una zona de páramos, con los picos más altos que tiene Colombia a pocos metros del nivel del mar? Perdón, a pocos metros del mar. Entonces, tenemos una montaña de más de 5.800 metros y a 2 horas, a 3 horas antes de empezar a internarse montaña arriba, el sitio que da la apertura a la montaña está a 3 horas del mar. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué relación tiene con los sujetos? Tenemos acá esta población que está aquí en la parte inferior, que es población del Cauca, mapeando el territorio a partir de los problemas que tenían por unos títulos de propiedad de la tierra. Se hizo un ejercicio a través de mapear ese territorio desde la palabra. ¿Qué hacían ellos con el territorio? Otro elemento importante es, bueno, si yo estoy con población que tengo esta experiencia de tener estudiantes que llegan de diferente lugar, pues ¿qué pasa con los campesinos? El mercado, ¿cierto? Cómo el mercado vincula con la tierra, pero el mercado da seguridad para los sujetos. El mercado es, desde la historia de sus productos, es el conversar con los abuelos, cómo se alimentaban y los sabores que más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué papel juega esto, cierto? Pero cómo estos territorios que tienen, porque es que Colombia tiene una particularidad y es que tenemos los pisos térmicos. Entonces, tener los pisos térmicos, tenemos productos que se dan hasta en 2 pisos térmicos de una manera muy precisa. Entonces, hay una variedad de productos en toda la extensión de la palabra. Estas son mujeres, madres de estudiantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica este campesino que está allá en ese territorio y que tiene la capacidad de alimentar a los otros, pero también un alimento como evoca un lugar, una historia, una familia, un linaje, entre otros? Bueno, el fogón, este fogón. Y el fogón es sabores, es olores, es la casa, es la intimidad. Alrededor del fuego veamos nuestro espacio de cocina. Alrededor del tinto es el espacio del encuentro, es el conversar. Allí llegan los afectos, llegan las historias, ¿cierto?
el fogón es reunión, el fogón es fuerza, es juntanza. Y eso sí que es un peligro para el statu quo hablar de la juntanza. Entonces hago el paréntesis, un gran peligro ver más de 40 camiones que han llegado con cantidad de indígenas porque van a salir a caminar por el territorio, por la ciudad, ¿no? Van a hacer marchas de resistencia. Entonces, ¿qué significa ese fuego como amenazante para ese statu quo, ¿no? Alrededor del fuego y del fogón especialmente, el fogón y de la cocina, pues se fortalece el concepto de comunidad. Y hay que tener presente que un elemento clave para hablar de contexto sociodiverso es que la cocina migra. Y eso es clave porque la cocina va viajando, no porque yo lleve aquí las ollas y el traste, sino porque a donde yo llegue, trato de cocinar de la manera como trae mi historia familiar y de dónde vengo y del territorio donde llego. Y ese primer momento y ese primer encuentro y esa cocina me da concepto de identidad. Y ese concepto de identidad pues implica que va caminando con el yo, con el nosotros, con la comunidad, ¿no? Bueno. Algo importante que tiene los contextos sociodiversos es que nos ofrece tres elementos importantes. Uno, los olores, el olor del campo, el olor del verde, el olor a que huele la naturaleza, ¿no? Es un olor particular, lo evoca, evoca su niñez, su infancia, su adolescencia, evoca su amor, evoca viaje, evoca tristezas y eso es muy importante, ¿cierto? Las memorias sonoras hay que reconstruir, hay que volverlas a reconstruir desde el agua, desde las fuentes, desde los ríos, los animales. Salir en la noche y salir en la noche de pronto sin luz, sin nada, ¿qué implica escuchar y cómo nuestros sentidos se abren a ello? Y es una experiencia que no solamente la viven los niños, sino que tenemos que estarla viviendo permanentemente. Y alrededor de eso, pues hay un elemento importante con la población afro que tenemos nosotros en algunos proyectos y con la población indígena, y yo lo llamo así, es ensamble musical, porque ellas son cantadoras las poblaciones afro y sabedores la población indígena. Y ellos lo que van haciendo es a través de sus cantos, todo el rebobinar de esas emociones, de esas experiencias, de esos tránsitos. Bueno, el río, en otros lugares lo llamarán el charco, en otros lugares lo llaman el pozo, y alrededor de ellos se teje la leyenda, ¿cierto? Y el encuentro con el río es el encuentro con la naturaleza y tiene unas prácticas muy propias de libertad, de paz, de armonía, de tranquilidad como el uso del manglar en algunos espacios, especialmente en el Pacífico, y lo que tiene ahora sí el Darién, que es una cantidad de árboles entretejidos en las raíces, por eso es tan doloso ese tránsito, pero también como los cantos de boga, que son los que atraviesan por los ríos, especialmente por el río Magdalena y los ríos de la costa y los ríos de la Orinoquía y de la Amazonía y el papel que juega el encuentro con las plantas medicinales. Acá unas mujeres hablando de que ellas cómo utilizan la caléndula naranja y la caléndula amarilla para ver el poder de la planta, hablaban de la caléndula, hablaban del romero, hablaban de la hierbabuena y de una cantidad de plantas una maestra hizo un diccionario dentro de un proceso de alfabetización utilizando las plantas medicinales, ¿no? Entonces, alrededor de ello, pues todo ese proceso de alfabetización con estas poblaciones. Otro elemento importante son esas prácticas de crianza. Esta primera foto, si ustedes ven en la parte de atrás, son estudiantes donde yo estoy. Y llega esta mujer a recibir el informe académico de su hijo y me llamó mucho la atención esa práctica, el amamantar, y ya con la población de Frontino, que está aquí en la parte inferior, habíamos hecho un trabajo en el año 2017, 2018 y 2019 sobre cuáles son esas prácticas de crianza y qué implica eso dentro de la conexión con la madre y la conexión con la naturaleza. Em, Aquí abajo pues está la conversación, esto es población en Vera Catío de Frontino, Antioquia. Acá entonces es la chagra,
en otros lugares lo llaman la milpa, en otros lo llaman el convite, en otros lugares lo llaman la tierrita, la huerta. Y esta población con la que estamos trabajando ahora, que es una población de aquí de Bogotá, están haciendo huerta y llama mucho la atención cómo alrededor de la huerta, pues sigue fortaleciéndose esas prácticas que fueron traídas desde el lugar donde estaban y que la escuela debe fortalecerlas y revitalizarlas y promoverlas, ¿no? Nuevamente acá, pues el liderazgo indígena a nivel general. Como con la población en Veracatíos, entonces se hizo unos cartogramas donde se mapeó el territorio. Aquí están ellos a través de grupos mapeando el territorio, cómo vivían, cómo transitaban, cómo caminaban el territorio. Ellos, estos estudiantes, para llegar a su proceso de formación, caminaban hasta 13 veces estos ríos para llegar al lugar donde recibir su proceso. Y era maravilloso el poder compartir con ellos toda esta sabiduría que ellos tenían alrededor del territorio, del fogón, del río, la crianza, el amamantar, los rituales, el contacto con la naturaleza. Y la escuela pues debe fortalecer ese ejercicio, no solamente desde el conocimiento, sino también desde el ejercicio investigativo para reconocerlo, validarlo y pues socializarlo, ¿no? Bueno, por otro lado, viene entonces un aspecto que llama mucho la atención. Esta es una imagen tomada en Puerto Inírida, límite con Venezuela, y se conoce como Puerto Inírida. Esto es unas unos rezagos, se puede llamar así, del macizo guyanés. Son tres tepuyes, son unas montañas de piedra muy grandes, pero quien hace estas rutas turísticas son las comunidades indígenas, quienes llegan allá. Pero cuando se habla del puerto, entonces dice, bueno, pero ¿puerto qué es? ¿Es el puerto de Buenaventura que tenemos aquí en la margen izquierda? ¿O Puerto Escondido, un lugar romántico para las parejas? ¿O Puerto Inírida, donde es un lugar donde llegan diferentes embarcaciones, tanto de Venezuela como de Colombia, salen también y a navegar por el río Orinoco? Entonces, ese concepto de infraestructura pone en tensión también el territorio y genera mucho desconocimiento. En Colombia tenemos unos departamentos que limitan con unos ríos o los ríos atraviesan el departamento y que muchos van a llegar al Orinoco. Entonces, para llegar al Orinoco, por ejemplo, aquí en la zona, en la parte central de la imagen, para llegar allá no hay sino una sola vía, la vía aérea, pero podemos llegar por agua, pero hay que navegar más de 2 días. Entonces, fíjense ustedes la concepción de infraestructura que implicaría y que pone en tensión con el territorio. Y una tarea importante de la escuela, pues, es involucrar a las comunidades. Sin embargo, pues siguen surgiendo problemas y esto ya es como para empezar nuestro cierre, que pueden ayudarnos de pronto a motivar la conversación ahora. Y es la institución educativa, es el escenario de formación política, ¿cierto? Hablar de ciudadanía choca o entra en contexto o se apoya desde esas políticas educativas, o por un lado van las políticas educativas y por otro va la ciudadanía, ¿no? ¿Es la formación ciudadana únicamente de las ciencias sociales o cómo atraviesa el currículo, por ejemplo, el currículo, ¿cierto? Seguimos anclados todavía a hablar de una ciudadanía desde esas ideas liberales de Marshall y desde otros académicos que en este momento hay que revisarlas re- como revisarlas y validar otras formas más bien. Estamos en pleno momento de unas prácticas electorales donde se siguen desconociendo a estos marginados, porque quien hace en estas prácticas electorales, quien está al frente, pues son lógicamente personas que tienen unos intereses políticos muy particulares y que no podemos desconocer que a lo largo de la historia, pues los marginados no han sido, pues, o no han estado como en el escenario de conversación y de atención. Algunas conclusiones entonces. Los currículos deben ser desde el contexto. Estos currículos deben organizar obligatoriamente espacios colectivos para darle la voz a todos los sujetos que son portadores de saber. Eso se llama, en una palabra, generar conciencia frente a ser, actuar, poder y saber.
Hablar de la discusión, hablar de ciudadanía es empezar por, bueno, cómo es su ciudadanía ahí en su comunidad, en su escenario, pues esas prácticas que tiene. Es necesario revisar el concepto de exclusión y cómo se han negado los derechos a lo largo de todas estas, en esta historia, estas comunidades, especialmente a los marginados, ¿no? Y algunos problemas, perdón, está ya, listo. Y algunos problemas que cabe retomar es que ha habido en los últimos años, a partir de todo este fenómeno del conflicto, un deterioro de esos derechos, derechos políticos, derechos de vida, derechos ciudadanos, que están lógicamente afectando el ejercicio y la puesta en común de esto que es la ciudadanía. Muchas gracias. Que se abra pues el conversatorio y pues la discusión también, muy amables. Muchas gracias, María Elena, por esta presentación. Fíjate que yo estaba eh, atenta a la narrativa que estabas exponiendo, a los hallazgos de tus investigaciones, y, y me preguntaba qué implicaciones tiene o qué, incluso qué significado tienen de ciudadanía las poblaciones que llegan a este contexto, ¿no? Llega población migrante, población que ha estado históricamente en procesos de violencia, en territorios ocupados, y a manera de pauta para la discusión o pregunta para ti, si se ha podido identificar qué significa la ciudadanía para las personas que ocupan ese territorio, ¿no? Entiendo que es como un territorio en el que se encuentran distintas referentes, no solamente a nivel cultural y lingüístico, ¿no? Sino situaciones diversas, historias distintas y formas de entenderse, de pertenecer a un determinado contexto, eh, a partir de lo que les posibilita en este caso el Estado, ¿no? De qué tanto se incluye o excluye, qué tanto se les da un reconocimiento de pertenencia. Entonces, es como pensar la ciudadanía, obviamente más allá de sus términos formales, ¿no? De lo que significa ser ciudadano a nivel legal o normativo y qué significa para estas poblaciones ser ciudadano o ser ciudadano de un determinado territorio con estas características. Y en ese sentido, ¿qué significa la escuela, ¿no? Porque eh, yo creo que en este proyecto que estuviste presentando, hay como algunos elementos clave, como la cuestión de la problematización que hacen, ¿no? De los derechos. No sé si también se llevan esta problematización a qué significa el territorio, qué problemas están viviendo niñas y niños en estos contextos donde han atravesado un montón de violencias, donde el significado del territorio es bien diverso porque han tenido trayectorias de migración forzada, ¿no? Entonces, ¿qué significa para ellas y ellos pertenecer? ¿Y qué función tiene la escuela al respecto? Había unos puntos que tú comentabas al final sobre la ciudadanía y la formación política, ¿no? Y una formación política desde la escuela tendría que implicar esta visión crítica de lo que está viviendo cada niño y cada niño y cómo lo pueden compartir con otros y otras, ¿no? Mencionabas eh, el reconocimiento de las tensiones y que eso forma parte de una formación ciudadana crítica y que tendría que ser una de las bases, ¿no? De la propia escuela y que la escuela tuviera ese sentido de ser un espacio para posibilitar la problematización de lo que estoy viviendo como niña, como niño, dentro de una trayectoria de vida donde he sido desplazada o violentada, eh, o segregada dentro de mi entorno por mis referentes culturales o lingüísticos. Y en ese sentido, cómo la escuela propicia esa problematización de lo que estoy viviendo con mis experiencias, con las experiencias de mi familia, ¿no? Yo creo que en ese sentido es que me parece muy interesante cómo la escuela puede potenciar esa formación ciudadana crítica y que de alguna forma sería una formación política, pero en un sentido de cómo estoy viviendo mi pertenencia al territorio, ¿no? Y qué hago con ese sentido de pertenencia, cómo mi familia también crea
desarrolle un sentido de pertenencia al contexto en el que me desarrollo con las características que tengo, ¿no? Y mi propio trayecto, historia de vida. Entonces, bueno, eran algunos comentarios para ir abriendo la discusión eh, en este panorama de contextos sociodiversos, pero que también son contextos sociodiversos no solo por el encuentro de distintos referentes culturales y lingüísticos, sino por una diversidad de historias de vida y de experiencias que van marcando la trayectoria estoy pensando, digo, de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que son los que están, con los que estás trabajando en tu labor de profesor investigadora, ¿no? No sé si Diego, mi colega Diego Mauricio, ¿quisieras comentar algo? Sí, claro, claro. Particularmente agradecer mucho a la doctora, ¿no? Me ha parecido un tema bastante llamativo y que además nos ofrece cuestiones prácticas bien interesantes con relación a ciertos enfoques, ciertas metodologías que podemos irlas repensando, ¿no? Tal como se nos han planteado ahora y repensarlas desde nuestra labor también en las aulas. Entonces, eso en principio, bueno, para mí ha sido bien relevante, pero también desde que se inició la exposición se nos dio un contexto, ¿no? Un contexto sobre Colombia, se nos ubicó en la gama de diversidad cultural que hay, cuando menos en una cuestión lingüística, 60 idiomas en Colombia, una cuestión bastante parecida en México, que se cuentan 68 lenguas acá en México y que además ha habido iniciativas desde la parte legislativa para generar, a partir, supongo, de un Congreso Constituyente, una nueva constitución en los años 90 y que esto ha generado nuevas propuestas para irse encaminando a cuestiones que podríamos pensar sean más justas en nuestros contextos latinoamericanos. También la reflexión que genero a partir de la exposición de la compañera María Elena es que también tenemos mucha tarea para repensar y nos ofrece herramientas, María Elena, para pensar en garantizar el derecho a una educación diversa, porque en muchos sentidos la educación se ha pensado también desde propósitos homogeneizadores, ¿no? De uniformizarnos en cuestiones lingüísticas, por ejemplo, y pienso particularmente en algunas cuestiones de México y, no, y creo que podrían ser también similares en otros países de América Latina. Además, los enfoques, quisiera yo retomarlos muy brevemente, ¿no? Porque creo que es una propuesta bien interesante esto de los enfoques, dado que nos dan pistas hacia dónde seguir o a dónde poner el dedo en el renglón una vez que nos hemos dado a la tarea de reconocer con quiénes estamos trabajando dentro de un aula. Y entonces, atendiendo a las necesidades dentro de un aula, creo que podemos enfocarnos justamente como se nos propuso en esta charla, enfocarnos en una tarea específica, intentar desde ahí reconstruir la ciudadanía, ¿no? Que si bien también debemos de repensar este concepto de ciudadanía eh, dadas las condiciones contextuales, económicas, individualistas, consumistas, debemos de repensarlas para que podamos también incluir cuestiones más comunitarias, cuestiones más de colaboración, de cooperación, y que a mí me pareció un ejemplo bastante ilustrador del fogón y de reunirse en comunidad. Digo, me recordó algunas experiencias de forma particular, personal, pero también creo que a cualquiera de nosotros nos pudo haber recordado algún momento en el que estuvimos justamente en compañía de personas que quizá no conocíamos y que una fogata, un fogón nos reunió a comentar muchas cosas. Y bien, entonces, pues son algunos de los asuntos que llamaron mi atención, que yo resalto por ahora. Me quedo bastante a gusto con todo lo que se expuso. Y la pregunta que yo tendría, doctora,
sería con relación a si este contexto sociodiverso, ¿no? En el que habrá tensiones en el aula. Entonces podríamos ver en este disenso también una oportunidad para plantear prácticas pedagógicas o quizá algunas metodologías. Bueno, entonces abríamos, como bien dijo la doctora Alma, abriríamos el micrófono también a otras voces. Por el... Ya, y no encontré absolutamente nada de usted. Busqué videos, busqué revistas, artículos en relación al tema, y la escucho, y toda esa visión que usted tiene se me vino encima. Me parece extraordinario lo que acabo de escuchar. Me superó, sobre todo la palabra ciudadanía, me hacía mucho ruido. La formación de la ciudadanía. Es lo que hemos hecho en la escuela a lo largo de tantos y tantos años. Pero cuando metió la crítica, ahí me despertó. Me dijo, me llevan los programas de parte del Estado sobre una serie de temas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en relación a estos? Pues obviamente voy a darle un enfoque crítico, voy a aplicar a través de mi práctica docente cómo hacer desde una visión crítica, construir todo lo que ha hecho y que en esta experiencia que nos acaba de atrapar, porque yo así me siento, con la misma emoción con la que usted habló, yo me sentí igual, sobre todo al final, de cómo los aspectos que tienen que ver con la naturaleza fueron parte de la cartografía, fue parte fundamental, fue parte de ese contexto del que usted habla y que fue precisamente lo que hizo posible que las diferencias en esa diversidad se pudieran todos poner de acuerdo y encontrar precisamente a través de su relación con la naturaleza esas diferentes formas de pensar. Como sociólogo, la verdad, a mis 65 años he encontrado una extraordinaria experiencia que no me lo esperaba. Así como se lo escribo, no me lo esperaba. Usted, con su exposición, simplemente trascendió todas mis expectativas fueron totalmente superadas. Yo también soy bordista, soy de Foucault, todo eso lo miro. La manera con la cual usted explica su forma de dialogar bajo un contexto. La base fundamental en la que se da precisamente el diálogo es el contexto. El contexto es lo que hace posible que nos podamos entender sin que exista de por medio un lenguaje que controle. Es el lenguaje oficial, es el lenguaje, no, lo hace el grupo, lo hace a través de esa relación. Se construye el lenguaje a través del diálogo, un lenguaje que haga posible que se puedan escuchar unos a otros. Y sí, como dice el compañero, 64 o 68 lenguas en México, está cañón. Usted logró que en una zona muy, muy difícil, muy conflictiva, con esa gran cantidad de diversidad cultural, haya podido hacer ese trabajo y esa experiencia increíble. Aquí en México, como bien dice, y es algo que nos tiene a todos en esta misma sartén que se llama violencia, del cual Bourdieu habla de violencia simbólica, que es base fundamental de esa construcción y esos esquemas que traen los niños a través de sus padres a la escuela. Bueno, pues eso también hay que sacarlo, porque es parte de esas circunstancias en las que todos vivimos, y lo que usted hizo precisamente es hacer referencia también a esa situación y a la versión de política que existe precisamente en el trabajo docente, en una escuela que solamente se da por esa mentalidad que usted nos está provocando que hagamos, una mentalidad crítica, una mentalidad humana, una mentalidad de acercarse a y de alguna manera escuchar también, como lo hizo usted, a través del trabajo práctico en relación al contacto con el fuego que une a toda esa comunidad, que hace posible que todos hablen, el elemento mítico, mágico, que es parte fundamental de esto.
Perdón, no me quiero extender para dejar a los compañeros porque están como en shock, así como yo, de haberlo escuchado. La verdad fue un placer. Repito, no me lo esperaba. Yo estaba así con cara de mustios, por la palabra, repito, ciudadanía, pero ya lo entendí. Por fin me di cuenta de lo equivocado que podemos estar en relación a un concepto formativo, pero que le podemos dar un sentido de vida, que es lo que usted hizo con su trabajo y con su experiencia. La felicito, doctora, mucho más poderla escuchar, porque es un placer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé, ustedes dirán si contestamos o seguimos escuchando. Hay algunas preguntas, doctora, en el chat. No sé, también usted díganos si quiere atender las que se han planteado hasta ahora o procedemos a reunir otras cuantas. Pues yo creo que vamos como avanzando a ver qué otras preguntas van surgiendo, ¿cierto? Me parece. Bueno, Claro. la intervención de Alma pues invita a preguntar varios aspectos que me llaman la atención. Em, Ella es muy puntual, es cómo se problematiza las infancias y cómo problematiza su condición de migración. Em, Me impactó mucho, voy a traer a cuento un relato es el primer ejercicio que hay que hacer es haga un relato de ciertos momentos de su vida. Es lo primero para poder entrar en contacto con ellos y que esa historia de vida pues me empiece a mí a mostrar esa situación vivida por ellos. Y hay un relato que me llamó mucho la atención y decía, mi papá ha hecho como 3 maletas y cada vez que avanzábamos íbamos desocupando la maleta hasta que llegamos con la maleta más pequeña y yo de mano. Y, y que ella hace pues todo un recuento de ese fenómeno y permite que lógicamente uno empiece a decir, bárbaro, 4 maletas, andar por este territorio nacional tan quebrado, con todos los climas, porque llega al páramo, baja al tierra caliente, vuelve y sube al páramo. Entonces la chaqueta, aquí nomás en Bogotá tenemos que salir con chaqueta por la mañana y a mediodía, ojalá con blusita escotada y por la noche con chaqueta tipo invierno y con el paraguas y con todo. Y entonces, ese fenómeno de tránsito con la maleta y cómo desocupar la maleta fue muy impactante para ella. O sea, para ella no fue ni aguantar hambre, ni sed, ni el frío, nada, sino que ella se centró en cómo su papá iba sacando cosas de la maleta que pensó que le servían y que no le servían. Y cuando yo escucho esa narrativa, cuando leo primero esa narrativa que hace ella, pues había que problematizar qué implicaba viajar. Entonces, no lo coloquemos como que, bueno, usted emigró, no, usted viajó. ¿Y qué implicaba viajar? Esto de viajar, ¿qué implica hacer la maleta? Pero que el viaje que disfrutaba y que también le dolía. Entonces venía dentro del disfrute como la veían porque ella era pequeña y al verla la gente le daba de comer. Entonces, que a lo largo de esa travesía logró disfrutar gran cantidad de platos, de comida, de dulces, porque la gastronomía de Colombia en las regiones también es muy rica. Entonces, eso también llamaba la atención. Entonces, esa problematización de ese fenómeno que yo salí con el dolor, viendo a mi papá sufrir sin zapatos, se convierte en ese viaje esperanzador, pero también se convierte en un viaje de paladar. Y eso permite atenuar el impacto que se tiene. Y atenuar el impacto que se tiene permite vivir otras cosas. Ella relataba que en el transcurso para llegar, estoy hablando de una persona que llega aquí a Bogotá, en el transcurso de llegar a Bogotá pasó por 3 colegios. Y en el colegio donde mejor se sintió fue cuando le preguntaron, cuénteme de su vida. Y entonces viene ahí a decir, no fui un número más,
no necesité el documento para llegar a la escuela y que me dieran la plata, perdón, que me dieran el documento para ir a la entidad del Estado a que dieran la plata porque yo ya estaba matriculada en un colegio, sino donde me escucharon. Y escucharlos es abrirse al corazón, es generar lazos de confianza, es sentirse respetado, reconocido, es sentirse que es un sujeto, que sí, que hay problemas, que no tengo dónde dormir, todo, pero la escuela se encarga también desde el trabajo. Ahora, me voy como a la pantalla que les había colocado, y es que a nosotros nos dan una ruta, pero la escuela también es autónoma. Y si perdón, el maestro es autónomo. Y si yo soy autónomo, pues yo puedo hacer un ejercicio en mi aula de clase que permita reconocer a estos sujetos y cada uno es diferente. Podemos hacer todos la carta de introducción, pero cada carta va a tener una lógica diferente, una experiencia diferente, una tristeza diferente. Había una niña que decía, yo salgo con el perro y atravesó su perro y su perro se enfermó porque pues no estaba acostumbrado al clima frío y para ella cuenta todo lo que sintió el perro enfermo cuando el perro tiene que dejarlo a una familia por allá en una ciudad atravesando por el lado de Casanare y llega a Bogotá sin el perro, o sea, el perro se convirtió en su gran dolor. Y mire, uno no le pone, uno no escucha qué significa un animal para ellos salir con su perro y que el perro lo haya dejado a mitad de camino y que le gustaría devolverse para encontrarse con su perro, no conseguir otro. O sea, la escuela tiene que problematizar estas historias de vida y cada historia de vida es totalmente diferente. Ahora me voy como docente formadora. Yo le decía a esta maestra de escuela rural allá en Carepa, a 2 horas del municipio, donde tiene niños diversos en todo el sentido de la palabra, decía, es que usted tiene que recoger historias de vida de todos los niños. No es ni el niño venezolano, ni el niño indígena, ni el niño afro, ni el niño brasilero, ni el niño chileno, ni el niño ecuatoriano. Usted tiene que escoger, usted tiene que trabajar con la historia de vida de todos sus niños. Y eso le va a permitir a él sentir que alguien lo escucha. Sí, que me tengo que ir a la casa o al espacio y tengo que sacar tiempo para leerlo. Sí, esa, o sea, vuelve y juega, soy maestra y ser maestro implica un esfuerzo para hacer mis cosas bien. Y si eso implica que yo tome de mi tiempo para leer estas historias de vida, para poder visibilizar qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Eso no, la fórmula no surge así con que yo diga, ya, se me prendió el bombillo, decimos aquí en Colombia y ya tengo la fórmula, no, es con ellos, incluso con ellos. Estábamos haciendo una cartelera y yo les decía, bueno, ¿y ustedes cómo podemos graficar la violencia? Me dice, no, profe, yo cojo un papel y lo voy a arrugar y luego lo pego. Y yo, bueno, ¿y qué significa eso? O sea, hasta ahí quedó lo que uno planea, porque incluso el ser docente implica que usted la, la tenga la habilidad de elaborar otra estrategia a partir de lo que los estudiantes le van a responder a lo pensado. O sea, yo necesito coger el papel y arrugarlo y luego lo pego para hablar. ¿Qué significa eso? Entonces, significa que sea un maestro, ante todo, muy atento a lo que sus estudiantes dicen, a lo que los estudiantes ofrecen, a que los estudiantes permiten hablar. Bueno, esta es como la primera pregunta. La segunda pregunta decía, ¿cómo a la escuela hacer esa mirada crítica frente a ese concepto de ciudadanía? Y ahí viene una situación, me parece, y tengo que hablarla desde la experiencia, muy dolorosa, y es, ¿para qué hablar de ciudadanía si eh, los derechos son para los grandes? Me decía un niño. Ya ahí devela una tensión. Yo que soy ciudadano, si los derechos, a mí nunca me han tocado los derechos. No he tenido ropa nueva, estoy en una escuela que me da el desayuno y me da el almuerzo, o sea, me da el Estado, pero también tengo que hacerme aquí el fuerte porque si no me la montan y me golpean. La ley del más fuerte, me decía otro. No, profe, es que usted no se imagina que es la ley del más fuerte. O sea, la vivencia de esos derechos
pues precisa que no hay una ciudadanía, que es muy complejo construirla porque la experiencia de cada uno habla de qué es ser ciudadano. Se estaba trabajando, yo trabajo en una comunidad que se llama Tocaimita aquí en Bogotá, y en una de estos conversatorios con ellos decía, es que de qué me sirve que la Constitución me dé a mí, como ciudadano colombiano, me dé a mí 6 posibilidades para defender mi derecho? Si ni siquiera sé leer y escribir, ¿cómo voy a ir ante una oficina con una de esas 6 posibilidades? Yo digo, pues tenemos que empezar el proceso lectoescritor para que usted pueda elaborar su derecho de petición o su acción de tutela para que el Estado le cumpla. Entonces, son unas ciudadanías débiles en el ejercicio, pero hay otras que son nulas totalmente, donde no hay donde no hay un reconocimiento del espacio. ¿Cuál espacio público? Por ejemplo, me decía uno, si yo vivo en casa de invasión, no más es. Si vivo en una casa de invasión, ¿cuál espacio público? Entonces, esos elementos que atribuyen ese concepto de ciudadanía, pues no son visibles. Entonces, la escuela debe problematizar eso en esos escenarios. Y esas son las oportunidades para debatir, tomar postura, argumentar, ¿cierto? Conocer la posición del otro, que son la ruta que me lleva a mí para ser ciudadano. Mentiras, para ejercer una ciudadanía. Si desde mi palabra no me enuncio, pues no voy a tener esa acción, esa posibilidad de ser y de poder, porque sé, o sea, de saber, ¿cierto? Entonces, esa ruta que es muy freiriana, porque es una ruta muy freiriana, desde este sujeto que está en contexto y que problematiza el contexto, pues tiene que ver con esos elementos que son muy articulados al concepto de conciencia, ¿no? Bueno, em, hablar del territorio, o sea, hay un ejercicio de aula dentro del concepto de práctica pedagógica que, que les digo yo, usted va a viajar a cualquier lado, así viaje con su papá a tierra caliente, va a ir donde la abuela, va a salir a pasear, haga un mapa de lo que usted vive. Así vaya en el carro muy cómodo, porque pues tenemos estudiantes que tienen comodidades, sus papás que tienen fincas, aquí en Colombia se le llama la finca, que tienen su casa aquí en Bogotá, estudian en un colegio público del Estado, tienen su casa aquí en Bogotá, pero tienen una finca en Tierrita Caliente. Entonces siempre les digo, a dónde viajaron? ¿A dónde van a viajar? Dibuje el territorio. Y a partir de esa relación de ellos con el territorio, les digo, bueno, ¿qué papel juega ese concepto de territorio? Ahora pensemos un poco en estos niños que han viajado durante largos días, meses, duran atravesando el país varios meses, porque no es de corrido, hasta que llegan a un lugar, descansan, ponen los niños en la escuela, consiguen como un espacio de vivienda, a ver cómo nos va, y en todas partes es cómo nos va y cómo nos fue y nos fue mal, ¿cierto? Se encuentra con esos escenarios. Entonces, ¿cómo se vive el territorio? Lo primero es qué siento cuando lo transito, cuando lo viajo, qué veo, qué observo, qué problemas veo, cómo me afectan esos problemas desde que miro. Bueno, creería que ahí no sé, Alma, como si alcancé a revisar, pues, como esas preguntas. Bueno, Sí, sí, muchísimas gracias. no a ti. Bueno, hablar esto va para Diego, que me hablaba de las historias de vida, ¿no? Definitivamente la historia de vida en estos ejercicios de investigación con comunidad o con estos sujetos y con estas temáticas, ¿no? Con esta temática de ciudadanía, con temáticas de derechos humanos, con temáticas desde lo intercultural, con temáticas desde lo territorio, pues son metodologías muy horizontales donde se conversa con el sujeto a través de esos círculos de conversación, y la historia de vida es un insumo muy potente, lo llamo así, muy potente,
para poder encontrar muchos elementos que nos pueden aportar a la intención investigativa que se tenga, pero también nos permite identificar otros elementos que no habíamos visibilizado, ¿no? Que no se habían detallado. Bueno, cuando se habla de las metodologías, las prácticas metodológicas en aula, bueno, lo primero, voy a hablar como maestra de aula, no utilizo libros. O sea, mis libros son la noticia del día. Mis libros son la imagen. em, mis libros, bueno, yo elaboro dentro del currículo las temáticas, y esta temática es que la historia de Colombia tiene una particularidad, y el devenir histórico de Colombia, y es que cada momento histórico se repite de lo que pasó hace 20, 30, 40 años, una cosa impresionante. Entonces, se necesita un conocimiento de ello, pero es articularlo con eso, esa realidad, con lo que está pasando. Las noticias es muy importante, las historias de familia son importantes, las relaciones que se dan, las prácticas políticas del país, los problemas. Entonces, por ejemplo, en grado noveno se trabaja mucho lo que es el siglo XX, XXI en Colombia y en América Latina y en el mundo. Pues empecemos a hablar de qué está pasando en Níger, qué está pasando en Marruecos, qué está pasando en Libia, en Siria, en Israel, qué está pasando en Yemen, qué está pasando ahora en, aquí en Centroamérica, y nos centramos en el Darién, nos centramos en el proceso de migración, qué implica, cómo se trabaja, cuáles son las experiencias, cuáles son los muros que se han construido. Esto para hablar un poco de qué pasa con el muro de México a Estados Unidos. Y, por ejemplo, hay más de 16 muros construidos en Colombia para evitar el paso de la gente de un lugar a otro, en el mundo, perdón. 16 muros. Y uno habla solamente que del muro de allá en el mundo árabe, o del muro acá en Corea, o del muro acá en México, Japón. Hay más de 16 muros en el mundo. Y la gente no conoce eso, entonces es empezar a indagar ese concepto, pero a partir de lo que está pasando. Bueno, entonces las estrategias son muy abiertas al cambio. Ahí sí, como decía alguien, el cuadernito del año pasado no puede servir para nada para el siguiente año, porque pues son cosas nuevas, son temáticas diferentes articuladas con el proceso de las noticias. Y a ello se le suma mucho otro tipo de trabajo que se hace desde la lectura de los libros. Al aula se llevan lecturas fraccionadas de ciertos fragmentos de libros de autores colombianos, el arte, el documental, las películas, el documental, el cine educativo es muy importante para llegar a los estudiantes, porque eso les ayuda muchísimo. Y pues hay muchos documentales de alrededor de 20 minutos que son muy didácticos, y eso permite trabajar muchas cosas. Esas son como las estrategias pedagógicas con respecto a lo que estaba preguntando Diego. Bueno, ahora con respecto a las preguntas que hay aquí en el chat. No, a ver. El enfoque multigrado es muy similar aquí a la escuela nueva, tiene esa particularidad, sí. Bueno, Gerardo nos decía, gracias, muy amable. Mapear el territorio es de los insumos muy importantes, incluso con ellos, y no sé, no lo coloqué. Mapear el cuerpo. Tengo un texto sobre la cartografía como mensajera para los derechos humanos, y ahí eso lo escribí hace como unos 10 años, y ahí ya se habla de eso, de mapear el cuerpo, de mapear las emociones también, mapear la casa, el territorio, el tránsito de la escuela al colegio, con una intencionalidad, ¿no? Con una intencionalidad, pues, para poder hablar de diferentes temas, ¿no? Entonces, no es solamente un solo aspecto, sino que hay muchas cosas. Bueno, Joel me pregunta, ¿cuál es la reacción de un docente ante la política emitida por el Estado? Pues es que la reacción, eso depende de la formación del docente. Hay docentes muy anclados en la normatividad, y hay otros como María Elena, transgresores
en el buen sentido de la palabra, diría el profesor Gunther hace 8 días. Si no somos transgresores, pues vamos a reproducir el sistema. Bueno, Gerardo nos habla del fogón, muchas gracias, muy amable. Sí, respira libertad, muchas gracias. Eso, todos esos insumos es lo que me cuentan los profesores en su contexto, de su contexto. Entonces yo les digo, alrededor de ellos se puede generar preguntas de investigación, alrededor de ellos se puede generar temas de conversación, acciones para que ustedes allá en el espacio donde estén, la maestra que está aquí sobre el río Meta, o el maestro que está en Arauca, o el maestro que está en Nariño, en Putumayo, que hay un salto precioso de los más grandes que se llama el fin del mundo, es de una de las cascadas más hermosas que hay. Entonces le digo, bueno, ¿y usted por qué no transita ese territorio? Lo mira desde lejos con sus estudiantes, aquellos papás que atraviesan ese sector, ¿cómo traerlo aquí al aula, no? Bueno, gracias. Bueno, sí, esto que dice Leori es muy cierto. No se puede desconocer, esa es una realidad total de aquí de Colombia. Hay comunidades indígenas donde lo único que tienen es la medicina en las comunidades indígenas, no hay más. Ahora en esta presidencia, por ejemplo, se colocó una serie de helicópteros, como dice muy bien la política, no para fumigar, no para disparar, sino como ambulancias y para protección de zonas geográficas también, ¿no? Entonces, eso ha permitido, pero pues no dan abasto porque no son sino 6 helicópteros. Bueno, hay muchos profesionales de la salud que han llegado a hacer el año rural a muchas regiones, pero pues no alcanzan a llegar allá a internarse en la selva, que son 4 o 5 días caminando, entonces no alcanzan, ¿no? También exponiéndose, perdón, al el contacto, nosotros que estamos aquí en la ciudad, cuando uno sale al campo o sale a estos territorios, tiene que ir muy protegido, escasamente hay lugares donde solamente nos podemos poner algo aquí en los ojos para ver y todos cubiertos porque hay muchísimas moscos, muchísimos animales que lo pican a uno y pues no sería lo correcto, ¿no? Porque pues para enfermarse tampoco, quedémonos en la casa entonces. Un aspecto importante sí es la necesidad de escolarizar los saberes de la medicina ancestral esta prácticas que se hablan con los médicos, con esta medicina estos médicos química, ¿no? Es muy importante. Eso es una deuda que tenemos todos, y es poder recuperar toda esta sabiduría desde esta medicina tradicional, ¿no? Bueno, me parece interesante cuando hablan de ese concepto de justicia social, ¿no? En un país tan desigual. Si sabían ustedes que de los 197 países que hay en el mundo, Colombia es el país número 7 en desigualdad. O sea, es un país donde aquí hay 1.000 personas que son exageradamente ricas en todo el sentido de la palabra. Ya hay más de 10 millones de personas en unas condiciones de pobreza terribles. De veras que sí. Bueno, entonces eso. A ver, gracias Gerardo por coincidir con el tema. Muy bien. Mauricio nos pregunta, ¿bajo qué rubros debe de trabajarse o desarrollarse estrategias pedagógicas? No le entiendo la palabra rubro. En Colombia la palabra rubro suena a plátano. Entonces no sé si Mauricio está ahí que nos pueda como ampliar la pregunta, la palabra que significa esto de bajo qué rubros. No sé si es bajo qué principios o qué. Yo lo colocaría así como Sería bajo como qué. bajo qué categorías. Bueno, Sí. gracias. Así lo Las entiendo categorías yo, ya pues. las he ido enunciando, el concepto de sujeto de derecho, el concepto de participación, el concepto de uso del espacio público, el concepto de trabajo en comunidad,
bajo la metodología de la conversación, del diálogo permanente, de la mirada con el otro, la necesidad de argumentar y defender punto de vista, la necesidad del proceso de conocer la Constitución. Pues yo tengo que conocer, como les digo yo a ellos, mínimo unos 10, 12 artículos que me dice cómo actuar para defender mis derechos, a dónde ir para defender mis derechos, qué hacen en Colombia, se llaman las CIAs, que es como la Procuraduría, Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría, que defienden los derechos del ser humano. Bueno, sí, en el currículo, ahí como que repito, ¿no? Dentro de la autonomía del docente y el conocimiento que se tiene, el docente introduce esos conceptos en el currículo y hay que trabajarlos. Generalmente cuando se habla, por ejemplo, yo lo hago cuando hay problemas o salen noticias de robo, ¿no? Entonces, bueno, si a ustedes lo roban, ¿a dónde van? Entonces yo empiezo por usted, el bolsillo, 20 pesos, pero si usted va, si usted conoce y un robo más grande, si el maestro roba, ¿a qué entidad hay que ir? ¿Ustedes qué pueden hacer? Si están construyendo la vía frente a su casa, ¿qué implica serveduría? Hay muchas formas mucha ruta para que él pueda acercarse a estos insumos y pueda conocerlo. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, Luis Fernando entonces nos dice cómo se diseñan o se integran los contenidos educativos en la transmisión de saberes, ¿no? Yo ya creo que hice comentario al respecto. Tiene que ver mucho con la autonomía del docente y la formación del docente, definitivamente. El docente que no está formado, pues en esta variedad de temas, muy seguramente es un docente que reproduce lo que dicen los libros y el Ministerio de Educación. Y creería que, no sé si pasa en México, que los libros son hechos por un grupo de personas que responden una mirada frente a las temáticas. Dicho en otras palabras, el tema del conflicto en Colombia queda como eso fue de guerrillas, pero nunca hablan del Estado, nunca van a hablar del paramilitarismo y mucho menos lo que está pasando ahora de la presencia de la justicia internacional para, ¿qué digo yo? Para decirlo en términos más elegantes, ¿no? Puede tocar un expresidente, ¿no? Eso no lo va a decir los libros, ¿no? Bueno, sigamos acá, un momento, por favor, a ver qué. Joen nos dice memorias musicales, los vocablos convertidos en diálogos, bajo qué mirada de un pensamiento crítico emana una nueva flor que implica un cambio de... Pues esa es una teoría soñadora. Ser maestro es de sueño y uno de maestro si quiere transformar al menos la vida de un sujeto. Y si uno, en mi caso, puedo llegar a los docentes que están en diferentes contextos, y darles todas estas posibilidades, seguro que allá ellos van a transformar sujetos y los sujetos van a transformar sus contextos. Sí, bueno, no sé. Muchas gracias a todos ustedes también. El diálogo es ante todo. El diálogo, el reconocer la sabiduría de los otros, el poder de la palabra también darles, ¿no? Bueno, listo. Esa sería, creo. Una cosa es la Constitución y otra la que se aplica totalmente. Así es. Igual en Colombia, el 90% de los derechos de la Constitución no se cumplen. Así es. Tenemos un problema de violación de derechos muy marcado, impunidad ni se diga. Corrupción es permanente, el crimen organizado. Aquí en Colombia tenemos un fenómeno muy marcado sobre trata de blancas, pero muy marcado en las ciudades, el turismo. Tengo, por personas y personas y personas, hay gente en Estados Unidos que toma vuelos exclusivamente los días viernes para ciertas ciudades aquí en Colombia, y tienen contactos donde llegan y les ofertan niños, niñas, niños y niñas. Así que es un problema latente, eh, que no es solamente de una ciudad, sino son de varias ciudades. Bueno, no sé. Sí, hoy leí el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Hoy leía cómo, qué implica llegar a la Normal. Me llegó un texto que implicaba, con mucho gusto ahora lo comparto para que
ustedes lo tengan ahí en el grupo, qué implicaba llegar a la normal, qué implicaba soñar con que algún día van a saber de qué pasó realmente, dónde están estas madres llorando. Entonces, eso es. Aquí tenemos masacres, ustedes no se imaginan, desde cantantes, por ejemplo, masacres de niños, sujetos de la política llamando a los niños máquinas de guerra. O sea, hay unas cosas muy dolorosas acá. Esta ley 1620 del 2013 lo que buscaba era especialmente atender a estas niñas que han sido víctimas de violencia sexual porque ha sido recurrente, es un problema permanente. Bueno, no sé, muchas gracias. Imagínense. Gracias, Gerardo. Muy amable por su comentario. Aquí en Colombia tenemos el impacto también del crimen organizado desde, no es Sonora, sino hay otro lugar allá en México que tiene repercusión aquí en la costa pacífica y especialmente construyen submarinos hechizos para sacar la droga por los ríos, que no me acuerdo. Y sí, el ejército y la policía en Colombia, pues hasta hace muy poco tiempo facilitaron todas estas atrocidades. Bueno, no sé qué Muy más. bien. Si hay alguna otra, si no hay alguna otra pregunta, podemos ir cerrando. Le agradecemos mucho a María Elena por compartir estos proyectos y, y darnos como pautas, ¿no? De cómo se puede ir construyendo una ciudadanía más participativa, más democrática desde la educación y de alguna forma plantear otra posibilidad de ser y estar en el mundo, ¿no? Que a pesar de que el contexto es muy complejo, siempre en la educación ya hay una posibilidad de ir formando otro tipo de subjetividades a través de metodologías fuera de lo tradicional, ¿no? Y que nos posibilitan dar voz, especialmente a niñas y niños. Y que contextualizada, territorializada, pues podríamos quizá hablar de las diferentes ciudadanías, ¿no? Tal como logro comprender y que me lo llevo pues como tarea práctica también. Muchas gracias a todos ustedes por el espacio. Encantada y que sigamos conversando, ¿no? Bueno, nada más para agradecer también a nuestros comentaristas, la doctora Alma Arcelia Ramírez y el maestro Diego Mauricio Torres. Muchas gracias por la facilitación de este seminario de la Universidad Autónoma de Baja California, Alma, y de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Diego. Y María Elena, pues ya sabes que estimamos mucho tus comentarios, sus apreciaciones y que nos avientas, nos alimentas a pensar y a reflexionar en diversos contextos. Gracias. Nada más para recordarles, la siguiente sesión es la de conocimientos ancestrales desde la Escuela Agropecuaria Mexicana. Los esperamos, va a ser todos los martes. Algunas personas me han externado que les recordemos las sesiones, entonces vamos a estar enviando correos electrónicos previos a sus, digamos, a las sesiones para que lo tengan muy presente. Gracias por estar acá y es un gusto para nosotros compartir estos escenarios. Hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo gigante para todos. Muy amable, Alma y Un Diego, y a gusto, ti, María Martín, Elena, un un gusto abrazo grande. conocerte.